nos gusta dar una actualización de comercio exterior semestral para que puedan ustedes ir identificando los cambios relevantes que vienen en cada semestre. En este caso, ahorita vamos a tocar un poco de qué es lo que ha sucedido en el primer semestre del 2026 y identificamos también unos aspectos que durante estos meses hemos visto que pueden tener impacto importante y bueno, prácticamente son tres los temas. En esta ocasión, el equipo de comercio exterior integrado por la licenciada Vanessa Vilchis, Juvencio Santamaría y su servidor, vamos a platicar sobre tres temas que nos parecen que son sumamente relevantes. Uno de ellos es qué es lo que está sucediendo con la cuestión del TEMEC, eh, hacia dónde vamos, cómo se ve el panorama, ¿no? Y hacer un pequeño análisis de cómo ha estado el tema mediático sobre este asunto versus la realidad de los resultados que arroja el comportamiento del comercio exterior entre los países miembros. Eh, el otro tema va a ser el tema de la manifestación de valor. Como saben, la manifestación de valor electrónica, pues prácticamente tenemos ya la entrada en vigor el próximo 1 de agosto. Eh, durante este tiempo también hemos estado en las implementaciones identificando todos los procesos que van relacionados con su cumplimiento. Existen algunos aspectos que es importante que ustedes los conozcan, se los vamos a dar a conocer. Y vamos a cerrar con un tercer tema, que es el relacionado con el expediente electrónico de comercio exterior. Eh, ¿Por qué quisimos tocarlo? Porque ha dado un giro importante a raíz también de la implementación de la manifestación de valor, un poco el enfoque de la autoridad, el nuevo enfoque de la autoridad acerca de la trazabilidad, la materialidad y la evidencia de razón de la operación, que hoy en día se vuelve pues aún más un elemento importante de prueba y sobre el cual la autoridad va a estar fiscalizando. Y es importante que ustedes conozcan estos detalles, ¿no? Eh, Antes de iniciar, me gustaría, y aquí Raúl, si nos pudieran, me pudieras ayudar, por favor. Miren, preparamos una pequeña encuesta, si me ayudan a contestarla, es acerca justamente del TEMEC para que identifiquemos también ahí su apreciación que tienen sobre este tema. Ahorita vamos a presentar una encuesta. Yo creo que si les parece bien, tomamos rápidamente 2 minutitos para contestarla, si nos pueden ayudar. Gracias. Listo. Pues ahorita en lo que terminan, vamos avanzando. Miren, quisimos primero identificar, porque la verdad creemos que ha sido muy confuso el tema mediático. Tenemos posturas muy diferentes que han salido justamente en medios, ¿no? La postura de México, la postura de Estados Unidos, la postura de Canadá. Por otro lado, aquí en México, pues ha sido un tema mediático político importante que lo único que hace es que nos lleva a una confusión y de repente ya no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Pero un poquito para aterrizar y ver la realidad de las cosas, lo que quisimos hacer es analizar cinco aspectos importantes. Uno es, y los vamos a comentar ahorita a continuación, uno es el rol que tiene prácticamente México, Estados Unidos y cuál es la situación bilateral que existe entre ellos, ¿no? Miren, actualmente pues, prácticamente el rol que tiene México es un proveedor de manufacturas y recepción de insumos de productos, ¿no? Al contrario, Estados Unidos principalmente es el consumidor y el proveedor
de energía y de insumos para México, ¿no? Entonces, digamos, en esta parte de la dinámica bilateral, ¿qué es lo que resalta? Pues la consolidación que se ha presentado justamente en este primer semestre. No sé si sepan, pero recientemente, hace una semana más o menos, salieron publicadas las estadísticas de los resultados del comportamiento que tiene México y Estados Unidos. Y bueno, pues México se mantiene e inclusive se posicionó con un incremento de, del monto de las operaciones de exportaciones hacia Estados Unidos, y actualmente pues México es el socio comercial número uno, ¿no? Representa el 16.3% del comercio de bienes en Estados Unidos. Entonces, si se dan cuenta, pues es es una información que nos deja claro saber exactamente cómo estamos participando las economías entre Estados Unidos y México, ¿no? Este mismo resultado también se ve reflejado en las ventas, ¿no? México logró un récord histórico de 325.000 millones de dólares en ventas de exportación. Al revés, Estados Unidos eh, trae una cantidad de 145 millones de dólares de exportaciones que recibió México, ¿no? Entonces, prácticamente, si se dan cuenta, parte de este crecimiento ha venido teniendo varios factores que los vamos a comentar ahorita, pero es claro que la actividad comercial beneficia de manera importante a México, ¿no? En este caso, eh, uno de los elementos es que ha habido un auge importante en temas de tecnología, lo cual ha posicionado a México para poder hacer mayor operaciones de exportación hacia los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué sectores son los claves y los que mayormente tienen movimiento en esta participación? Pues prácticamente es electrónico, ¿no? Y en electrónico orientados a cuestiones muy tecnológicas. El automotriz, que si bien en el primer semestre tuvo una desaceleración, o sea, sí creció, pero no al mismo ritmo que venía haciéndolo en semestres anteriores. Maquinaria y productos agropecuarios principalmente son los que México está ahorita exportando. Del lado contrario, por la parte de Estados Unidos estamos recibiendo gas natural, petróleo, maquinaria, granos y componentes, que ahí es donde tenemos complemento con Estados Unidos, ¿no? El tema de la balanza bilateral, pues con estos resultados ha generado un superávit de 197 millones de dólares de México frente a Estados Unidos. Y por supuesto que pues es algo que le preocupa a Estados Unidos. Tan es así que ya ha sido un tema de presión política para empezar a nivelar los procesos. Y desde mi punto de vista, creo que gran parte de las acciones que hemos estado observando en medios, pues trata de buscar este equilibrio donde empiezan a poner ciertas restricciones. Sin embargo, creo que el bloque comercial que se está formando entre Estados Unidos y México, pues es un bloque que veo complicado que se pueda detener, pues lo que prácticamente, digamos, somos economías que están ya bastante vinculadas, ¿no? Y bueno, el crecimiento anual bilateral respecto de México, pues tuvo un crecimiento del 35%, ¿no? Tiene ahorita sus respuestas que los vamos a compartir. Este, Gran parte se debe al fenómeno de que Estados Unidos está poniendo un stop a la proveeduría de China, y esto ha dado oportunidad para que México se posicione con estas cifras, ¿no? Pero por el otro lado, también Estados Unidos ha tenido temas de incremento de entre 5 y 7% de exportaciones hacia México, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, prácticamente esta es la realidad de las operaciones que está sucediendo y lo que está reflejando en el periodo primer semestre del 2026. ¿Qué valdría la pena que reflexionemos?
pues el hecho de que, si se dan cuenta, el proceso de esta guerra mediática, donde Estados Unidos empieza con China, se lleva entre los pies también a México, pues no tiene 6 meses que empezó. Estamos hablando prácticamente ya de 2 años que viene con una política de acciones muy agresivas, tratando de nivelar y controlar las economías bajo los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, pues llama la atención que el resultado pues ha venido favoreciendo a México, ¿no? Entonces, en resumen, esta parte de la realidad económica de México es, hay una dependencia estructural muy fuerte con Estados Unidos, sí, pues el 83% de las exportaciones prácticamente tienen ese destino, se van a Estados Unidos y eso pues nos pone también en alguna posición de riesgo el hecho de que en algún momento alguna acción más agresiva de Estados Unidos pues tuviera alguna afectación, puesto que hoy en día, eh, aún así que México ya empezó con cierta diversificación de mercados, pues el porcentaje todavía es muy alto, ¿no? Llama también la atención que en la parte de la evolución del sector manufacturero viene a la baja, ¿no? Principalmente en la parte de automotriz y se viene recuperando en cuestiones de sector manufacturero, ya más de temas de tecnología. Este tema de tecnológico de la evolución de la inteligencia artificial, procesadores, microprocesadores, pues es ahorita lo que está generando también un gran auge y principalmente es la razón por la que México está empezando a generar estos números de exportación por este sector que está teniendo en particular un auge. Hacia el futuro vemos que esto va a crecer todavía bastante, ¿no? Eh, ¿Qué otra parte para México que pudiera ser un tema de riesgo? Es la dependencia muy grande también que tiene en la parte energética. Hoy en día el 70% de del suministro de gas natural que se consume para la industria nacional, pues es proveída por Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, esto también es un punto a considerar, porque en algún momento, pues son condiciones que nos tienen muy atados a Estados Unidos, ¿no? Y veamos ahora la parte de la realidad que tiene Estados Unidos respecto de la situación actual, ¿no? La parte global de los proveedores, eh, Estados Unidos ha venido ejecutando una estrategia de relocalización respecto del nearshoring, que muchos de ellos ahora ya hablan de que es el inshoring, ¿no? Prácticamente lo que está buscando Estados Unidos es que la industria que se encuentra fuera de Estados Unidos regrese nuevamente a Estados Unidos. Recordarán que a partir de la entrada en vigor del TLK, ¿no? En el 94, en el 98 hubo una fuga de inversión extranjera que se direccionó de México hacia China. Y a partir de ahí, pues China se puso en una posición privilegiada de proveeduría de, de bienes intermedios. Entonces, prácticamente lo que está haciendo después de 34 años ahorita Estados Unidos, pues es relocalizar hacia Estados Unidos toda esta industria que prácticamente era inversión extranjera americana que se estableció en China, ¿no? Entonces, poco a poco es lo que está tratando de hacer Estados Unidos. Justamente en el primer semestre, esta cifra de que ya un 9% de las operaciones de importación hacia Estados Unidos se disminuyó por parte de China, que responde justamente también al incremento que México tuvo en esta parte, ¿no? Eh, la parte de la presión político-comercial, pues por supuesto, el tema del déficit comercial es algo que le preocupa a Estados Unidos, ¿no?
se ha incrementado tanto y ha evolucionado tanto el margen de diferencia que ya es un tema que internamente a Washington no le está gustando. Entonces, muchas de las actividades y acciones que están tratando de hacer con la implementación de los aranceles, o estos conceptos basados en cuestiones de emergencias y de seguridad nacional, pues responden prácticamente a tratar de nivelar paulatinamente las balanzas comerciales de Estados Unidos frente a México, ¿no? Eh, Al final, yo creo que, y lo que resumimos aquí en el equipo es que las dos naciones funcionan hoy en día ya de manera estructural como un solo bloque. Entonces, el 80% del valor y la interacción que tenemos es prácticamente de bienes intermedios. Entonces, esto tiene su lógica, porque al hablar de bienes intermedios significa que ambos países contribuyen de manera importante, ¿no? México está formando parte está absorbiendo una parte de lo que es el proceso de manufactura que muchas veces se concluye en Estados Unidos, ¿no? Un dato importante es que prácticamente las mercancías que México vende a Estados Unidos, en su mayoría, previamente fueron compradas a Estados Unidos o son de la región. Entonces, la realidad prácticamente es ese, ¿no? Ahora bien, perdón, aquí, disculpen, aquí nomás se me está moviendo la presentación. Eh, Este primer semestre también de lo que resalta mencionar son las rondas de negociación que se iniciaron con el tema del TEMEC, ¿no? Y como saben, pues ha habido demasiado ruido sobre los temas que se están llevando a cabo. Y les comento un poco los resultados, resumen de cada una de las rondas. Hasta el día de hoy se han realizado 3 rondas, viene una cuarta en el mes de septiembre. En la primera ronda, de manera resumida, prácticamente se establecieron y se pusieron en la mesa cuestiones del sector automotriz, principalmente temas de regla de origen. México ha estado viniendo presionando mucho sobre el tema del acero, el aluminio, los carros eléctricos, para quitar la sección 232, y es uno de los temas que México ha puesto sobre la mesa. También se tocó ahí. Estados Unidos, por su parte, está hablando de temas de seguridad económica de las cadenas de suministro, que es algo que como saben, le preocupa la seguridad interna del país, la seguridad de las fronteras. Digamos que en la primera ronda parecía que todo iba con un tema de negociación muy, muy adecuado hacia el crecimiento de la integración. Sin embargo, en la segunda ronda, Estados Unidos sorprende con su decisión de no querer renovar el TEMEC. Sin embargo, Canadá y México sí lo aceptan. Ellos están en contra de la decisión se pronuncian en contra de la decisión de Estados Unidos, y ahí hace su primer pronunciamiento Estados Unidos de la posibilidad de que no haga una renovación, ¿no? Entonces, a partir de eso, Estados Unidos propone la revisión de 12 capítulos específicos de sectores que le interesan, y ahí es donde da un giro toda esta parte de las negociaciones, ¿no? Por su parte, pues sí, se reafirma que el 80% de los productos de exportación que normalmente en años anteriores venían exportándose a Estados Unidos, siguen gozando de las preferencias arancelarias. Por su parte, en la tercera ronda, pues las negociaciones se aprietan un poco más, ¿no? Estados Unidos insiste con el tema de la no renovación del acuerdo, se ponen más temas que preocupan ya de otra índole, como cuestiones que van relacionadas con acuerdos y tratados del agua, por ejemplo, que hasta ese momento pues Estados Unidos ni siquiera había puesto sobre la mesa. Eh, Sin embargo, hay otro tema relevante que es el relacionado con la adopción de medidas relacionadas con el trabajo forzoso.
Y aquí es donde surge esa gran confusión sobre, en medios se anunció que se habían asignado nuevos aranceles para lo que era 60 países, incluyendo México. Sin embargo, ahorita les voy a explicar exactamente qué fue lo que sucedió y cuál es el efecto que tiene prácticamente esta parte para México, ¿no? Eh, Ahora, veamos la parte jurídica de cuáles son las implicaciones en caso de que lleguemos al plazo de renovación del TEMEC y esto no suceda, ¿no? Primero, ya con la expresión de la decisión de no renovar por 16 años más el tratado por parte de Estados Unidos, inicia un proceso de cierre y este tiene un plazo de 10 años. Entonces, técnicamente ahorita eh, el TEMEC va a seguir operando de manera regular conforme a todos los acuerdos y los estatutos que el mismo tratado establece, y este tendrá la vigencia hasta el 2036, ¿no? Que prácticamente estamos hablando de 10 años. Entonces, durante este periodo, digamos que las cosas permanecen vigentes como están hasta ahorita, que son preferencias arancelarias, que son las reglas de origen, las tarifas que tienen hoy en día cada uno de los acuerdos. Sin embargo, hay algo que también resalta. Eh, Se implementan en este proceso de 10 años revisiones anuales. Entonces, lo que va a venir de aquí hacia los próximos 10 años va a ser temas de revisión por parte de los tres países, donde seguramente serán rondas de negociación. Cada uno de los países podrá llevar los temas de interés, los sectores de interés. Y bueno, año con año vamos a estar prácticamente viviendo esta situación de negociación de aquí hasta que se llegue a este plazo y se defina finalmente si esto puede concluir o bien tomará una figura diferente para el caso de, de que los acuerdos, en caso de una eliminación del tratado, se vuelvan negociaciones bilaterales entre pues, Estados Unidos, México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Es parte de lo que ha adelantado un poco Estados Unidos que tiene su intención. ¿Qué otros temas vemos? Pues prever realizar los acuerdos bilaterales y finalmente, pues lo que se identifica hacia adelante es que pues, van a ser un instrumento de presión permanente durante los próximos años, como ya lo hemos venido ahorita identificando. ¿Qué viene en la próxima ronda de negociación? Prácticamente los temas son 8, que son disminución del déficit comercial por parte de Estados Unidos. Las reglas de origen del sector automotriz es un tema delicado. Como saben, Estados Unidos constantemente está buscando incrementar el porcentaje de calificación y es algo que la proveeduría para el caso de México pues está buscando nivelarlo, ¿no? De tal manera que pueda ser viable. El tema de aranceles en aceros, aluminios, baterías, autos eléctricos está en la mesa. El nearshoring, cadenas de suministro, trabajo forzoso y cumplimiento laboral. Esto del trabajo forzoso ahorita se los voy a comentar. Inversión extranjera y seguridad económica son los temas que tienen, ¿no? Ahora, ¿qué cambió con efectos arancelarios sin impacto para México? ¿Y por qué lo ponemos así sin impacto? Porque causó mucha confusión el hecho de que pareciera que había nuevos aranceles y no es así. Prácticamente, hoy en día hay dos secciones o dos mecánicas que Estados Unidos ha establecido para la asignación de aranceles adicionales a distintos países. Uno es la sección 232, que aplica para aceros y aluminios, donde el 50% son para aceros de origen chino, 25% para el resto del mundo. México entra en el 25%, ¿no? Eh, y aquí hay un punto que no debemos de perder de vista.
Para este caso, esas mercancías, siempre que entren bajo las reglas de origen del TEMEC, estas continuarán operando a la tasa del 0%. Eh, Prácticamente la acción de Estados Unidos con esta sección pues es reducir el impacto de la proveeduría principalmente asiática, ¿no? Y favorecer la proveeduría de la región de Norteamérica principalmente. Ahora, eh, teníamos la segunda sección que fue la 122, la famosa IEPA, donde el tribunal en los Estados Unidos tuvo el fallo donde declaró que eran inconstitucionales la asignación de los aranceles para 60 países, donde el arancel se aplicó de manera general del 10% para todos los bienes originarios. ¿Qué es lo que sucede? Pues simplemente pues Estados Unidos saca ahora otra figura que sustituye al IEPA y ahora se van a la sección 301 bajo el argumento de prácticas con trabajo forzoso. Lo único que se hace es que pasa de hacer una emergencia económica a un concepto de prácticas de producción de trabajo forzoso. Sin embargo, a nivel arancelario queda de la misma manera, solamente se sustituye. Entonces, los aranceles siguen siendo del 10%. En algunos casos se incrementó en el 12.5. Sin embargo, pues digamos que no tienen ningún efecto. El único que identificamos nosotros es que ahora la vigencia que anteriormente en la sección 122 era temporal, para el caso del 301 ya no tiene vigencia. Entonces esto pues prácticamente tendrá aplicación permanente. Y bueno, sigue aplicando justamente el beneficio del TEMEC, por lo que nuestros productos, mientras los bienes que se exporten a Estados Unidos cumplan con las reglas de origen y se aplique el tratado, pues esto va a poder continuar de la misma manera, ¿no? Entonces, finalmente, la afectación o ventaja actualmente para la manera de conclusión de este primer rubro para México es que pues México sigue con preferencias arancelarias. Por supuesto que es un reto para México por el alto índice de proveeduría de países de terceros. Este, el, Hoy en día se queda ya nada más la sección 301 y 232 con tasas del 10% y del 25% en aceros y aluminios. Y quise tocar también este tema del caso Toyota porque cuando surgió el tema y se dio el anuncio de que Estados Unidos dejaba, eh, más bien expresó su voluntad de no renovar el TEMEC, ese mismo día salió la publicación en medios de que Toyota dejaba México para producir en Estados Unidos. Solamente precisar ahí un tema. Toyota no deja México. La planta de Tijuana, que es una de las dos plantas que tiene en México, pasa la producción a Texas y la planta de Tijuana seguirá produciendo ahora autos eléctricos y la otra planta que tienen en Guanajuato seguirá operando de manera regular. Entonces, ahí es un poco, y lo comento porque al principio parecía que todo pintaba, nos lo hacen ver que todo pinta que aquí va a tener una afectación simplemente la reacción de la voluntad de Estados Unidos de no renovar el tratado, pero no es así. También es el caso que recientemente, hace un par de días, tanto GMC como Kia anunciaron inversiones importantes para ampliar sus capacidades de producción en sus plantas productivas, ¿no? Entonces, de lo demás, el entorno, digamos, ya saliéndonos un poco el TEMEC, como saben, México reforzó el acuerdo con la Comunidad Europea y en especial con Reino Unido. Y hoy en día más de 11,000 empresas europeas están invirtiendo en México. Entonces, de alguna manera México también está haciendo su tarea de
empezar a diversificar los mercados, ¿no? Para no tener esta dependencia directamente solo del TEMEC, ¿no? Entonces, eh, el enfoque ahorita de México justamente es empezar una diversificación, cuidar la parte de lo que es la proveeduría y cumplir con las reglas de origen del TEMEC, pero por el otro lado, también dar auge a los tratados de libre comercio que México tiene hoy firmados, ¿no? Esto es lo que prácticamente está pasando. Reflexiones, pues al final es mayor exigencia para las empresas de atender el dinamismo en los cambios en temas arancelarios. De aquí hacia el futuro vamos a estar viendo cambios constantes. Esperemos y seguramente va a haber reacciones de Estados Unidos y va a sacar temas creativos donde quiera imponer aranceles nuevamente. Pero hay que estar, digamos, con información adecuada para que podamos tomar decisiones de cómo realmente puede o va a impactar un efecto arancelario en la producción, ¿no? Diversificación de nuevas cadenas de producción nos parece que es esencial en la medida en que tengamos una diversificación de proveeduría más amplia, pues nos limita los riesgos, ¿no? Estados Unidos seguirá siendo el mercado de mayor interés para México, sin duda. Yo veo difícil que se pueda sustituir, ¿no? Por el bloque y el vínculo que se tiene tan desarrollado. Sin embargo, yo creo que sí se puede equilibrar, ¿no? Las revisiones anuales del TEMEC, pues por supuesto van a generar cambios y condiciones constantes, que seguramente año con año vamos a estar viendo estos mismos escenarios de negociación muy agresivas, ¿no? México mantiene condiciones de ventajas natural dentro de Norteamérica, por supuesto, y habrá que aprovecharlas, ¿no? Eh, y ante los avances tecnológicos de la IA, pues México está ahorita beneficiando, está siendo beneficiado. ¿Cuánto durará esto? Seguramente esto pinta para que los próximos años, pues México se posicione también como un proveedor importante en temas de tecnología, ¿no? Eh, y finalmente, pues mantener la ventaja competitiva al conservar condiciones preferenciales. Sí estamos teniendo un trato distinto del resto del mundo frente a Estados Unidos y eso es algo que nos está también dando la oportunidad de respetar la parte de lo que tiene que ver con la materia de arancelaria y el incremento de las exportaciones hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, veremos a ver cuál sería el comportamiento del próximo semestre. Y esto, pues yo creo que entrando enero, febrero, pues tendremos la actualización para identificar qué fue lo que sucedió en este segundo semestre, ¿no? Eh, Dejo hasta aquí y pasamos al siguiente tema con la licenciada Vanessa Vilchis, que nos va a platicar sobre los detalles de la manifestación de valor. Y como saben, pues ya está por entrar, y es algo que nos gustaría también preguntarles cómo van en esa parte, sus sistemas, cómo han logrado ahorita ya estabilizarlos. Pero bueno, les dejo a Vane para que les platique cuál ha sido ahorita nuestra experiencia y qué es lo que vemos. Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días a todos los que están conectados. Agradeciendo el espacio para poder tocar el tema de la manifestación de valor, el cual conocemos, ya se ha tocado en muchos foros, ya se han dado muchos cursos, pero no deja de ser uno de los temas principales para el área de cumplimiento de las empresas, ¿no? El día de hoy me gustaría compartirles, lejos de lo que ya conocemos de la legislación paso a paso, eh, queremos tocarle puntos y recomendaciones que pensamos valen la pena reforzar. Eh, las consideramos importantes ya que durante el acercamiento que hemos tenido con varias empresas brindando apoyo,
sobre este tema, muestran esta constante. Eh, Déjame ver. Bueno, inicio con nuestra cronología, ya que en anteriores sesiones hemos mostrado la línea de tiempo de esta disposición y me gustaría mostrarla ya que el nivel visual podemos tener una mejor referencia e incluso es más fácil de recordar. Estamos adicionando las 3 prórrogas que se han dado a lo largo de este 2026. Eh, Sin embargo, la finalidad de mostrarles la cronología es poder identificar que en junio del 2000 de este año sí entró en vigor la disposición. Y aunque solo duró poco tiempo, 2 días, este corto tiempo y que en gran medida la suspensión se derivó de cuestiones técnicas directamente de la BUCEN. Aquí nuestra primera recomendación es revisar las operaciones que se efectuaron dentro de ese periodo, ya que ya que estando en vigencia y ante una eventual revisión puede ser operaciones que nos deriven de observaciones. Nada limita a la autoridad en no hacerlo. Entonces, por lo que si realizaron operaciones dentro de estos 2 días y detectas inconsistencias e incluso la no emisión de la manifestación, puedes rectificar lo que sea necesario. Se puede pensar que el riesgo puede ser mínimo, pero para aquellas empresas que realizan 80, 100 o más operaciones, creo que representa un riesgo y y es importante anticiparse a ello. Mm, la otra disposición, me voy a ir un poquito rápido por los tiempos, particularidades. Ahora bien, sabemos que la emisión de la manifestación de valor al día de hoy se realiza en 2 vías, web service y manual. Nuestra recomendación, siempre estaremos a favor de las automatizaciones, ya sea que se adquiera un sistema que está en el mercado, hay varias opciones, o sea a través de un desarrollo interno. Siempre es importante optimizar los tiempos y darle valor a otras actividades que nos pueden representar y ahorrar tiempos. He escuchado para el caso de las operaciones manuales, pues historias de terror que ya saben que se realizan, ¿no? Principalmente que no pueden conectarse simultáneamente, que el portal los saca y que no pueden guardar la información y tienen que empezar de cero. Aquí nuestra recomendación e incluso si no se adquiere un sistema para vía web service, es adquieran por favor un sistema de conversión de documentos. Les va a ahorrar muchos tiempos a su equipo mínimo para cumplir estos requerimientos técnicos que marca la BUCEN. Hay varios en el mercado, ya sea una u otra, con gusto si quieren alguna recomendación lo podemos revisar. Otro punto, las operaciones con beneficios de no transmisión. Hay empresas que están en los casos como la certificación OEA o la industria terminal automotriz. Recordemos que este beneficio es la no transmisión más no la no elaboración. Y esto no elimina la obligación de realizarlo. Es importante que las empresas que nos estén escuchando y estén en este caso tengan un procedimiento para tener cumplimiento para, en dado caso que la autoridad te lo requiera, poder presentarles las manifestaciones en tiempo y forma. Tercer tema, Busen, nuevamente con Busen. No sé si muchos de ustedes conozcan que existe la posibilidad de realizar las manifestaciones de valor sin necesidad de ingresar el soporte documental y posteriormente subirlo, ¿no? Nuestra observación es que aunque creemos que en alguna operación de emergencia puede funcionar, por favor no lo implementen con la totalidad de sus operaciones. Puede ser una ventaja en cuestión rapidez, pero creemos que se puede convertir en una bola de nieve y esto puede ocasionar temas. Sabemos que estamos muy inmersos en la operación, optimizando tiempos y es entendible, ¿no? O sea,
áreas de comercio exterior, principal objetivo son tiempos, llegadas de mercancías, pero si le sumamos que los continuos cambios de las áreas, bueno, puede resultar en que nadie le da seguimiento y esto nos damos cuenta hasta que ya tenemos la auditoría ahí presente, ¿no? Entonces, esta opción no la recomendamos, salvo casos muy excepcionales, ¿no? Eh, Cuarta, las multas. Las multas derivado de la reforma, ahora sabemos que las autocorrecciones no conllevan a una multa como antes había establecido. Sin embargo, las multas sí están presentes en dos temas. Cuando haya actos de administración y empecemos a identificar inconsistencias, la autoridad va a levantar la mano y sí nos van a aplicar la multa, o bien durante el despacho. De igual forma, si detectan inconsistencias y malas y datos inexactos, también conlleva a una multa. Eso hay que tenerlo presente para la operación del día a día. Último, el resguardo. El resguardo es nuestra principal recomendación, ¿no? Aunque muchas empresas se subieron a la misma ola de delegar esta disposición a los agentes aduanales, las empresas sí o sí deben de tener eh, y responsabilizarse de la integración de sus expedientes, de la totalidad de sus operaciones. Y ahora, recordemos que los agentes es un actor estratégico de la operación, pero no podemos depender de ellos. No hay que confiar el cumplimiento en una agencia aduanal porque esto propiamente es de la empresa, ¿no? Oye, Vane, esta parte me gustaría complementar y también conocer tu punto de vista porque hay dos cosas ahí importantes que comentaste. Uno, el tema de que a lo mejor de repente hay empresas que tienen 4 o 5 operaciones al mes. Dicen, pues yo me voy con el portal. Pero ¿qué pasa si un día el portal no está funcionando? Porque ya lo vimos, ¿no? Un día funciona, otro día no. Prácticamente te quedas parado, ¿no? Y tendrás que aplicar ahí la contingencia y todo, pero si lo pego con este tema de la conservación de la manifestación por los 5 años que comentas con su expediente, al final, cuando lo haces manual, te ves obligado a integrar un montón de documentos y ya vimos que no solamente son 10, ¿no? Esos 10 se pueden triplicar y se pueden convertir en 30. Entonces, la administración de todos los elementos que te van a dar soporte de la operación se puede volver realmente un reto, ¿no? Entonces, este, imagínate qué pasa si no hoy en día lo quieres hacer manual, quieres hacerla a la antigüita con tus carpetas en tu computadora, esto se puede volver un riesgo, ¿no? Así es, sí, es importante siempre tener en consideración que ahorita el tema de las carpetas funciona para operaciones muy pequeñas, sin embargo, a largo plazo hemos identificado que conlleva riesgos e incluso los guardan en sus computadoras y luego esa computadora ni siquiera hay un respaldo y cuando hay movimientos en el área, pues se deja de fun- la computadora ya no funciona y la desechan y cuando les llega la auditoría 4 años después, pues todo el mundo anda como loco volteando a ver dónde quedó la información, ¿no? Entonces sí es Claro. importante. Segundo, les quiero dejar unos temas como buenas prácticas. Si internamente ya lo realizaron, está muy bien. Si no vale la pena revisarlo, aunque los tiempos estamos muy ajustados a la entrada en vigor, creo que es mejor alinearlo, lo que se tenga que alinear y no cuando ya tengamos una auditoría presente. Nuestra recomendación siempre es tener un mapeo de las operaciones, tener visibilidad.
cómo lo realizas, cuándo, cómo y dónde. La trazabilidad de estas operaciones te va a dar mucha visión de lo que necesitas revisar en documentos. ¿Qué les recomendamos a todos los clientes? Hacer un diagnóstico. Este diagnóstico, aunque ya lo sepamos porque todos los días lo hacemos, es importante volverlo a realizar para que se tenga y las áreas de cumplimiento lo vuelvan a revisar. Nosotros les recomendamos siempre a los clientes que inicien con un diagnóstico en cuestión cuántos proveedores tengo y de esos proveedores, qué Incoterms manejo, qué medios de transporte manejo y en función de esto, ver los documentos que están dando este soporte y ver si tenemos los elementos, esos documentos, si tienen esos documentos, todos los elementos para poder tener veracidad de la operación, ¿no? Esto es importante. No me voy a meter mucho al tema de los Incoterms porque esto da para una sesión específicamente. Si quieren que hagamos un webinar específico de Incoterms, con todo gusto, o bien que revisemos alguna de sus operaciones puntualmente, con todo gusto lo podemos revisar. Pero este diagnóstico y este mapeo nos va a dar principales objetivos, homologar criterios. Es que mi planta A lo hace así y mi planta B lo hace diferente. Estos criterios tienen que estar homologados porque lo que nos revisan no es por planta, es por RFC. La autoridad revisa por RFC, no por planta, y muchas veces los criterios no están homologados o incluso las áreas son diferentes entre qué información es que a mí me llega la OP, no es que a mí me llega la factura y diferentes trazas y comparas los documentos y dicen cosas diferentes. Hay que tener cuidado, homologar y con esto reducir tiempos para poder entregar una información completa y que sea consistente entre ella. Otro tema que también les dejamos derivado de las revisiones que hemos tenido con diversas empresas, vemos que hay ciertos elementos que los contratos y las órdenes de compra que creemos son los principales documentos que dan origen a la operación, deben de contener mínimo estos puntos, ¿no? Desde el periodo, quiénes son las partes en las que van a hacer el tratado, domicilios específicos, objeto de los contratos, detalle de las mercancías, valores de transacción Incoterm, las formas de pago, los plazos de pago, que aquí es muy importante, la moneda en la que va a causar esta negociación e incluso causales de término. Algo que también nos gustaría comentarles es, gran parte de estos documentos suelen estar en otros idiomas, llámese inglés, alemán, coreano, chino, etcétera. La traducción literal, también aquí aguas, puede generar interpretaciones ambiguas y que no pueden y que deriven de una inconsistencia entre la autoridad y la real operación. Nuestra recomendación es contar con traducciones especializadas que tengan dominios de comercio, Incoterms y todos los conceptos que deriva el comercio exterior, que suelen ser muy específicos, y a la traducción literal prácticamente suele ser muy diferente. Les hacemos esta recomendación sabiendo que, oye, para la transmisión de la manifestación de valor no es necesario la traducción, sí, no es necesario, pero en caso que te revise la autoridad y muestres un contrato en un idioma diferente, sí no te marca que en ese momento de la transmisión tengas que tener la traducción, pero cuando te revise, sí tienes que tener el documento que describa al idioma español qué quiere decir, ¿no? Entonces aquí nuestra recomendación, los contratos bases que son grandes, sí tener este cumplimiento de una
de una traducción especializada y no por internet, ¿no? Otra observación que hemos notado de varias empresas son los plazos de pago. Hay que determinar bien los plazos de pago, hay que establecerlos bien, ya sea en los contratos o bien en las órdenes de compra. Muchas veces nos hemos topado con observaciones que es 30 días de crédito y todo el mundo piensa que 30 días de crédito es una vez que se emita la factura. Sin embargo, así no funciona a nivel finanzas para las empresas. Hay muchas connotaciones que conlleva a una mala interpretación contando los plazos. ¿Qué tenemos que hacer? Ser muy específicos a partir de cuándo inician esos 30 días. Hay que establecerlos, ya sea en el contrato o en las órdenes de compra e incluso en la factura, esos 30 días, esos 60 o 90, etcétera, de crédito, a partir de cuándo van a funcionar. Nos hemos topado empresas que dicen mis 30 días de crédito funcionan hasta que me llegue la mercancía, hasta que la mercancía toque puerto de destino, hasta el lugar convenido. Ahí empiezan mis 30 días a contar y no desde la emisión de la factura. ¿Por qué? En una operación marítima nos hemos topado que son muchos días en los que el tránsito de la mercancía llega a tocar puerto destino y en este momento, cuando hacemos la manifestación, resulta que esos 30 días ya se cumplieron y como marca la disposición, sí, derivado de ese periodo que deberíamos de cumplir pagando la mercancía, tendríamos que adjuntar el pago. Sin embargo, no lo tienen finanzas, tocan base, no lo tienen porque sus plazos no se cuentan así. Hay que ser específicos para establecer e incluso cláusulas a partir de cuándo se inician y con eso tener los elementos con la autoridad de decir, no, sí tenía 30 días, sin embargo, empiezan a correr a partir de qué periodo. Es importante porque vamos a entregar un documento a la autoridad y esto también no lo pueden cuestionar. Oye, Eh, Vane, y si le sumas ahí el tema también de que rara vez realmente se cumple ese plazo, ¿no? O sea, en la práctica ya nos hemos dado cuenta que los contratos dicen que a pagar en 30 días, pero vienen pagando en 45 días, ¿no? Es la realidad, es lo que está sucediendo, ¿no? sí, exacto. Así nos ha tocado o incluso ya lo han pagado. O sea, eh, no hay una buena comunicación, lo puedo decir así, entre finanzas y comercio exterior. Debemos de acortar esas diferencias de comunicación para ser exactos, porque nos ha tocado también otros documentos que dice ya pagado. Entonces, cuando tú mandas y dices, es que este documento ya se pagó en cuestión de fretes, y dicen, no, no me llega, pero así está la leyenda y siempre me ha salido así la leyenda, la autoridad va a decir, ok, pero aquí dice otra cosa a lo que tú me estás comentando. Entonces tenemos que ser coherentes y muy específicos en los documentos que vamos a adjuntar, porque al final esos son los que nos va a dar certeza jurídica de la operación y todo lo que estemos manifestando y declarando en la manifestación de valor. Otro tema que hemos visto muy recurrente es el seguro global. No sé si muchas de ustedes ya saben, muchas empresas saben que el seguro global tenemos que tener el aviso ante Bucen anualmente. Hay algunas empresas que todavía desconocen el tema y es muy sensible. Pueden tocar base con nosotros. Ahí del lado derecho le ponemos en qué consiste establecer el aviso ante Bucen del factor del seguro global y esto se tiene que revisar año con año, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque también es algo que tendríamos que estar adjuntando en la manifestación de valor, porque eso es el factor que estamos declarando para los incrementables. Y muchas empresas no lo están haciendo.
Finalmente, pues no me queda más que comentarles que dentro de todo este periodo y el proceso de la manifestación, sí o sí, las empresas, las áreas tienen que afinar sus procedimientos y sus documentos, estar alineados. Les hemos comentado algunos de los principales casos que nos hemos presentado. Hay muchos más y esto aterrizado a la operación de cada empresa, pero todas las áreas deben de estar comulgando en un común acuerdo y con tiempos bastante reducidos para ser eficientes en el tema, ¿no? Los riesgos ya los conocemos, la no acreditación, los no deducibles, la no acreditación e incluso cuestionar el valor que declaramos y que conlleva a otros temas. Finalmente, para no alargarme mucho, eh, quiero dejarles la frase que el cumplimiento no debe de considerarse como un obstáculo, ni mucho menos un costo para la empresa, y que se debe de entender como un activo estratégico que ayuda a la eficacia operativa y a la tranquilidad corporativa. Esto les va a ayudar y cierra también el círculo de que muchas empresas que estén realizando inversiones en México puedan tener esa tranquilidad para las operaciones futuras y que no les esté generando riesgos para contingencias de un mal cumplimiento, ¿no? Hasta aquí yo creo mis comentarios. Rod, no sé si Sí, tengan oye, dudas. sí, pues la pregunta que todo el mundo nos hace, ¿no? Oye, va a haber una cuarta prórroga. ¿Tú qué opinas, Vane? ¿Tú qué opinas Bueno, de? la cuarta prórroga, yo creo que la bolita está en manos de la autoridad. Si bien hemos visto que quiere arrancar 3 intentos este año, pero mucho deriva de el soporte bajo sus sistemas. Es demasiada información, poder soportar las manifestaciones de valor y las empresas tienen demasiada información. Entonces, el reto principal es que tengan Tecnológico. los sistemas Exacto. tecnológicos y pues ya lo Total. vamos a ver estos ya Sí, en pocos días, a ver qué tal. Sí, realmente la prórroga va a ser para la autoridad, ¿no? Lo que hemos estado viendo. No es tanto para exacto. los contribuyentes, porque aunque ha habido este periodo en el que se han ido adaptando o han adaptando sus operaciones, realmente el reto actual está en la cancha de la autoridad y ellos son los que van a determinar unos días antes si todavía su sistema está listo o tienen o necesitan algunos meses adicionales. Digamos que lo que pinta que pudiera cambiar la situación a lo que sucedió en la ocasión anterior es que ya se involucró la agencia de transformación digital, ¿no? Entonces ya han ampliado mucho la capacidad de la base tecnológica y pudiera así realmente estar preparado. Sin embargo, pues hay que estar a la expectativa. Yo sinceramente creo que sí va a entrar en vigor, pero ahora vamos a ver si los sistemas soportan la capacidad de recepción de tantos expedientes, ¿no? O sea, hemos experimentado archivos y expedientes de más de 50 documentos, ¿no? En una manifestación. Entonces, pues les compartimos esto. Yo creo que está la expectativa. En cuanto suceda algo extraordinario, inmediatamente lo estaremos compartiendo, ¿no? Oye, Juve, pues yo creo que ya te metimos en un poquito aquí en problemas con el tiempo, pero pues adelante, por favor, porque este tema del expediente, la materialidad, pues prácticamente va de la mano con la manifestación de valor y es uno de los temas de compliance que debemos de estar focalizados y pues les vamos a robar aquí unos minutitos adicionales, pero pues adelante, Ju. Sí, gracias Rodrigo, gracias Vane. Pues bien, no es un tema nuevo, es un tema que advertimos desde principios del año, de este año, en donde pues evidentemente la autoridad está exigiendo una mejor conformación del expediente electrónico aduanero y lo está ligando con varias otras situaciones que también iniciaron o inician este año, ¿no? La primera, como bien lo mencionabas, es la manifestación de valor, porque
la manifestación de valor nos está obligando a tener la documentación soporte correcta dentro del expediente aduanero, ¿no? Entonces, sí es un nuevo eje de cumplimiento, es una evidencia digital que acredita la materialidad, pero la importancia ahorita es que por un lado se relaciona con la generación de la manifestación de valor, pero hay otro elemento clave, la materialidad. Ahora tenemos la obligación de acreditar que toda la operación se haya llevado a cabo y eso implica desde temas de, como bien lo decía Vane, el tema de los contratos, si hay adendums, que hay adendums, órdenes de compra, salida y entrada de mercancía. O sea, eso también lo hemos estado viendo actualmente en las auditorías de comercio exterior. La autoridad quiere tener toda esta certeza de que no es una simulación, que es Claro. realmente una operación de comercio exterior, que mercancía entra a nuestro almacén y así como entra, también salga, ¿no? Si hay una exportación, también debe haber toda esa evidencia, pero que haya ese movimiento de mercancías y que no se quede nada más en un tema de papel. Entonces la autoridad está poniendo mucho énfasis en que materialmente se acredite ese movimiento de mercancías, que se acredite la transformación de las mercancías, que se acredite la importación, que se acredite la exportación y se acrediten los valores de las mercancías, ¿no? Entonces, eso es el nombre del juego de 2026 en donde tenemos que tener este soporte. ¿Ibas a comentar algo? Pues prácticamente cambia drásticamente el enfoque de la autoridad ahora, ¿no? Anteriormente era la fiscalización a través de revisión de información declarada en pedimentos. Hoy ya no es así, ¿estás de acuerdo? Sí, Hoy ya es la razón de negocio, el acreditar que efectivamente hubo existencia de esa operación en los valores. Entonces, eso, cuando volteamos hacia adentro de la organización, ya no es comercio exterior, joven, ¿no? Ya es finanzas, ya es logística, ya es entradas de almacén, contabilidad, y ahí es donde creo que para nosotros como empresas importadoras y exportadoras y para toda nuestra audiencia, el reto viene grande, ¿no? completamente, completamente. Y no me dejarán mentir nuestra audiencia que está ahorita con el tema de la manifestación de valor. Alinear las áreas internas de la empresa puede ser un gran reto y que al final esta alineación con las áreas nos dé como un resultado que los documentos también estén alineados y demuestren los valores, el Incoterm, cualquier incrementable que se le está adicionando a la mercancía y además las negociaciones, los valores con los que se generaron estas compras. Entonces, ya nos está obligando a que tengamos este expediente robusto. Y entonces la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos dándole esta importancia a la generación del expediente? ¿Lo estamos queriendo todavía darle esta obligación al agente aduanal? Pues hay que reflexionar sobre eso porque la agente aduanal, aunque es nuestro proveedor, la obligación per se es nuestra. Y hemos visto múltiples escenarios en donde por un tema del agente aduanal, ya sea que dejamos de trabajar con él o que sencillamente hubo una eliminación de los expedientes por parte de él en su servidor, las empresas luego ya no cuentan con sus expedientes. Entonces, debemos de controlarlo, eso lo dijo Vanessa, debemos de controlarlos nosotros y debemos de auditarlos nosotros. Ahora, una muy buena pregunta. Y un Adelante. punto ahí nada más, Juve. Esto no es nuevo, ¿eh? O sea, esto Sí, salió en vigor el año pasado, así es. ¿no? Y ahorita, con el proceso de la manifestación de valor, nos hemos dado cuenta que muchas empresas no tienen conocimiento de todo lo que va a implicar la información que se acredita, ¿no? Estuvo una reforma importante también con el agente aduanal, donde el agente aduanal también ya nos pide información. Entonces, contemplen esa parte porque el nivel de esfuerzo eh, para el cumplimiento es muy amplio. Totalmente. Y Es un mensaje además, para los CEOs de las empresas, sí. ¿eh? Que vean esta parte de riesgo ya de la operación de comercio exterior, ¿no? Tenemos clientes que dependen al 100% de proveeduría del extranjero o de exportaciones.
El comercio exterior es prácticamente su actividad principal. Totalmente. Y tener un expediente endeble, pues nos genera varios riesgos, ¿no? El primero, el más simple sería un tema de una multa, ¿no? Pero el más riesgoso es que durante una auditoría la autoridad nos pida lo siguiente: pedimentos, facturas, FDI, contratos de compraventa, servicios, arrendamiento, sobre todo arrendamiento de instalaciones de almacenamiento. Ojo. Control de inventarios, ya lo que estamos viendo es que el control de inventarios ya no se limita a las empresas IMEX, ya también todo poco a poco los sistemas se están integrando para que las empresas que importan de forma definitiva también lleven este control de inventarios. Fichas técnicas, ojo, eso es lo más importante: fichas técnicas, fotografías y evidencia física. Aunque anteriormente no había esa precisión. Ahora, con su integración en la regla 3142 de las reglas generales de comercio exterior en relación con el artículo 59, ya también esta evidencia física, y eso es la parte de trazabilidad y materialidad, ¿no? Que es el nombre del juego. Además que pues debemos de estar, resguardar, si utilizamos IMEX, si utilizamos certificación IVA-IEPS, si tenemos padrones sectoriales, etcétera, toda esa documentación el agente aduanal nos la puede pedir, y también la autoridad, el SAT o cualquier otra autoridad aduanera, nos la puede pedir en cualquier momento, y es muy relevante que obren en los expedientes. Y esto va de la mano con la siguiente obligación: o sea, ya todo debe ser formato electrónico, se acabaron los temas de integración de expedientes físicos, no tiene ningún sentido. La autoridad ya lo pide, o sea, las autoridades cuando auditan a los contribuyentes, ya todo es físico, todo es a través de USB. Mucha de esa información ya la tienen, claro, pero la vuelven a pedir. Entonces debemos de tener en todo momento, y eso es lo más importante, en todo momento disponible los expedientes. No que lo voy a pedir, lo voy a integrar hasta que me llegue una auditoría. No, yo como área de comercio exterior debo de estar pidiendo constantemente la documentación de las áreas, de la agente aduanal, etcétera, y de ahí hacer una revisión de qué es lo que sí, qué es lo que no, y tener ya un expediente completo, ¿no? Conservación mínima, pues los 5 años de la caducidad del artículo 67, y pues a disposición del SAT. Y evidentemente, pues toda esta información pues tiene el respaldo de firma electrónica o de sello digital que le proporcionemos a los agentes aduanales. Y esta obligación ya se trasladó también a las transferencias. ¿Qué son las operaciones virtuales y las transferencias? Bueno, son aquellas operaciones que se realizan entre empresas IMEX, en donde a una empresa importaba temporalmente, realizaba un proceso de manufactura no completo y se lo pasaba a otra empresa IMEX para que lo terminara, o igual hiciera un segundo proceso y después alguien más lo terminara, ¿no? ¿Para qué? Para que todo ese producto, ya ese producto terminado, terminara saliendo del país. Ahora la autoridad nos está obligando que en este tipo de operaciones tan específicas también tengamos un expediente de materialidad y trazabilidad. Por eso digo, el nombre del juego ya sigue siendo materialidad, y ahora tenemos que acreditar qué proceso le hicimos al producto, ¿no? O sea, si nosotros importamos el insumo y solo le hicimos una transformación media, tenemos que tener nuevamente fotografías, fichas técnicas, traslados, documentos de traslados, etcétera, que acredite que hicimos una transformación. No nada más va a quedar en un pedimento B1, tenemos que tener evidencia, y esa evidencia tiene que constar en un expediente. Ahora, si yo se lo paso a un tercero que le va a hacer un proceso, y luego ese tercero se lo pasa a otro, desafortunadamente vamos a tener que buscar a estas otras empresas para que también nos proporcionen su evidencia de lo que le hicieron a las mercancías. ¿Por qué? Porque la autoridad puede preguntarnos a nosotros o preguntarnos al tercero, pero nos va a pedir el expediente completo de las mercancías transformadas. Ojo, esto es una obligación en la que prácticamente nosotros como contribuyentes vamos a fiscalizar a otros contribuyentes, porque le vamos a pedir a ellos sus expedientes de manufactura y de transformación. La autoridad está delegando en nosotros esa obligación, y nos está obligando a tener estos expedientes completos. Entonces, ojo,
específicamente en operaciones virtuales hay que tener cuidado porque debemos de tener nuestro expediente más el del tercero, más si hay otro involucrado, también de ese. Esto va de la mano con la regla 4322, donde nos dice, oiga, conforme a esa obligación, debes de tener un expediente y debes de tener la evidencia del proceso productivo. ¿De acuerdo? Y desafortunadamente, si yo no lo hago, voy a tener una responsabilidad solidaria. Es decir, yo no me puedo nada más decir, oye, pues yo nada más le puse la bolsita de celofán, y ya lo exporté a Estados Unidos. No. Si yo soy el último, yo tengo que buscar a los primeros que hicieron transformaciones y decirles, oigan, me pasan sus expedientes de qué es lo que le hicieron, cómo llegó este producto a mis manos y cómo yo solo le hice a lo mejor un tema de envoltura y lo mandé al extranjero. Tengo que tener toda esa evidencia. Pues esto aplica a pedimentos B1, B5 cuando son compraventas entre el territorio nacional, CFDIs y contratos, eso es muy claro, control de inventarios conciliado entre pues lo que mi anexo 24, seguramente después con el anexo 24 de la otra empresa y el proceso productivo. O sea, lo que estamos viendo es que pues tenemos que auditar a a las otras empresas porque pues la autoridad nos está dando esa obligación, ¿no? ¿Qué es la materialidad? Demostrar que la operación existió en el mundo real, punto, ¿no? O sea, y esa materialidad lo está llevando a cabo de forma muy rígida la autoridad aduanera. Exige sustancia económica y razón de negocio, que es lo que comentaba Rodrigo, y los documentos por sí solo ya no son pruebas, ¿no? Como el propio pedimento, un pedimento de exportación no acredita ya que yo lo exporté. O sea, yo tengo que tener toda esa evidencia de cómo salió del almacén. Es más, si llegara a tener yo a lo mejor por ahí el pedimento de importación al país destino, pues no duden en que de repente sí tengamos que tener esa documentación, ¿no? Para acreditar que la mercancía salió del país. Entonces, esos son los criterios que estamos viendo actualmente. No es algo que de repente nosotros digamos, bueno, lleguemos a ese extremo, la autoridad lo está pidiendo en los procesos de fiscalización. Y evidentemente, si no tenemos esta evidencia o la tenemos incompleta, ¿qué pasa? ¿Qué estamos viendo con la autoridad? Pues presume la inexistencia, ¿no? Tanto de los actos como de los activos para poder llevar a cabo los actos de transformación o la infraestructura o el personal y pues digo, puede tener, esto es como el billar que pega para varios lados, ¿no? Por un lado, pues evidentemente la operación de comercio exterior pudiera ponerse en tela de juicio, pero también sus efectos fiscales, ¿no? Y ahí es donde estamos viendo actualmente auditorías aduaneras fiscales, donde la autoridad nos está pidiendo de todo, nos está pidiendo tanto información de los pedimentos, sus anexos y todo relativo a la compra de las mercancías, como cuál es el efecto fiscal y toda la documentación contable con la que se registró y los efectos fiscales que le dimos, etcétera, etcétera. Entonces, no acreditando la materialidad, pues todo eso se cae, ¿no? Se cae y con las consecuencias que actualmente estamos viendo, como pérdidas de deducciones, créditos fiscales o pérdidas de beneficios en materia de comercio exterior. Riesgos de no acreditar, pues hemos visto que hay desde suspensión de padrón de importadores, créditos, multas, embargo precautorio de las mercancías o responsabilidad penal, que es lo que ya estamos viendo actualmente. Estamos viendo que la autoridad, bajo esta posibilidad de desconocer las actividades, lo quiere pasar a la materia penal, obviamente para poder cobrar un crédito fiscal o un adeudo, bajo la amenaza, evidentemente, de que los socios o accionistas pudieran enfrentar una consecuencia penal por esta situación. Entonces, ojo, créanme, está muy riesgoso este tema de no tener esta trazabilidad y materialidad, y esto va de la mano con el expediente electrónico aduanero, tanto de una operación de importación temporal como de transferencias. Conclusiones por esta parte, pues es obligatorio y es base del cumplimiento aduanero. Las operaciones virtuales, cada transferencia exige evidencia del proceso productivo y trazabilidad. Materialidad, pues recordemos, es la razón de negocio y la sustancia de nuestra propia operación. No acreditarla cuesta caro y la recomendación es integrar
el expediente antes de operar y alinear aduanas, contabilidad y pues cualquier otra área que esté relacionada. Hasta aquí dejo mi. Sí. Oye, pues interesante este tema que creo que todos deberíamos de poner especial atención. A lo mejor, y hago esta reflexión del otro lado, ¿no? Oye, esto es lo que la autoridad ha puesto en papel y en la práctica que hemos visto, ¿no? Das algunos ejemplos, Juve, eh, que efectivamente hemos visto ya este componente de las revisiones aduaneras, pero con este brazo alargado que llegan hasta la parte fiscal, ¿no? Y eso no es nuevo, ya tiene un par de años que llegan por una revisión de una importación y se meten hasta la deducción de la importación, ¿no? Yes. Este, con todo esto, al final yo lo que veo es que pues la autoridad sí va a explotar de manera importante sus medios de fiscalización a través de la tecnología. ¿Por qué? Porque definitivamente no tiene la capacidad la autoridad para poder fiscalizar esto de manera manual, ¿no? Pero sí lo Así. va a poder lograr justamente con el apoyo de todas estas herramientas tecnológicas que está haciendo la Agencia de Transformación Digital. Y yo creo que ahí es la parte de riesgo. Ahorita hemos identificado muchos inicios de procedimientos de revisión con inconsistencias porque todavía les está fallando el análisis de riesgo. Pero esto seguramente será temporal, ¿no? En los próximos, yo diría ya futuro inmediato, esto lo van a perfeccionar y ahí es donde vamos a tener ya un montón, ¿no? O sea, tienen información de nuestros FSDIs, tienen información de nuestros pedimentos, de nuestra manifestación de valor. Se pueden meter hoy en día ya a nuestro sistema de control de inventarios, a nuestro anexo 30, ya lo tienen ellos. Digamos, una mente integral, lo que están haciendo es, tenemos ya todo para identificar eh, algún tipo de inconsistencias, ¿no? Entonces, la calidad de la información que nosotros presentemos a partir de ya esta nueva modalidad, pues va a ser sumamente importante para el efecto de no tener algún tema de riesgo hacia el futuro, ¿no? No sé qué piensen Totalmente. ustedes. Totalmente. Sí, totalmente, Rodrigo. O sea, la autoridad con la manifestación de valor va a tener toda información adicional que va a ser muy fácil de cruzar con los actuales sistemas que ya tiene de nuestras operaciones de comercio exterior. Perfecto. Pues, Sí, Vane, para despedirnos, de ¿algún hecho, comentario adicional? pues, de hecho, habíamos también establecido una encuesta para saber cómo se sienten en en esta próxima ya inicio de obligación de transmisión de la manifestación. Entonces habíamos hecho, no sé si ya la sacaron o estaba pendiente, pero principalmente aquí nos gusta como identificar el nivel en el que se encuentran, en el que se sienten y acercarse con nosotros si tienen alguna duda. Muchas veces los Incoterms dejemos de que el agente aduanal no me ha dicho nada, así lo he trabajado y afortunadamente no me ha observado nada de observaciones. La autoridad, eso no deja eh, de cuestionarse si es correcto o no lo que estamos usando, ¿no? Entonces también hemos notado algo ahí. Acercarse con nosotros, con todo gusto lo vemos, porque es afinarlo a su operación, a su negociación específica, ¿no? Y pues nada, mucha suerte para Claro. este inicio de manifestación. Estamos presentes, cualquier duda, con todo gusto lo aterrizamos. De hecho, ya se subió la encuesta. Si nos pueden ayudar ahí con sus comentarios, se los vamos a agradecer mucho. Y bueno, con esta parte finalizamos esta charla rápida. Nos veremos durante el segundo semestre
en algunos webinars adicionales que vamos a emitir por la parte de comercio exterior y también junto con temas fiscales. Nos estaremos ahí viendo y, bueno, pues agradecerles en nombre del equipo de comercio exterior su tiempo, su participación y pues estamos aquí atentos a todo su proceso de cambio.